Bienvenido a esta nueva lección. Hoy vamos a ver los triggers. Ya hemos visto recién los otros dos componentes que son Rigid Body y Colliders. Y en realidad trigger no es un componente, sino que está dentro de los colliders. Así que esa es la belleza de los triggers. Si vamos a este collider, por ejemplo, de la esfera, vemos aquí que tenemos la posibilidad de activar la propiedad isTrigger. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Vamos a crear un nuevo elemento que va a ser un cubo. 3D Object, cubo. Vamos a hacer que se ubique en la posición de reset. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a transformar en una pared. Entonces quisiera que sobre el eje de las Z sea algo más ancho. Vamos a moverlo sobre el eje de las Z para que quede enfrente de la pelota. Y le vamos a dar una altura que podría ser de 10 tal vez. Eso es muy alto, vamos a hacerlo de 5. Porque crece hacia abajo del piso. Y quisiéramos que quede ahí arriba. Exactamente. Ya tenemos una pared que desde nuestra cámara se ve de costado, pero está ahí. Lo que yo quiero ahora hacer es que cuando la pelota llegue a la pared suceda algo, se dispare algún evento o un trigger, como se dice en inglés. Entonces, por ejemplo, quiero que cuando la pelota choque, la pared desaparezca. Para eso entonces, teniendo seleccionada la pared, vamos a ir a Box Collider y vamos a activar isTrigger. Fíjate qué es lo que va a ocurrir con haber hecho nada más que esto. Activamos el juego y ahora tenemos aquí la pelota que cuando la muevo va hacia la pared y la atraviesa como si no hubiera nada allí. Entonces, hasta ahora, si bien no hemos programado ningún evento en sí mismo, lo que sí hemos logrado es que activando el isTrigger, simplemente se desactive todo lo que tiene que ver con el collider de la pared. ¿Qué necesitamos para programar un evento? Claramente necesitamos un script. Así que venimos aquí a Assets, vamos a Create, vamos a ir a C# Script. A este le vamos a poner un nombre que puede ser Trigger Pared, para no olvidarnos. Vamos a agregar este script al objeto pared, así que simplemente lo tomamos, seleccionamos la pared en realidad para poder ver la parte de abajo y arrastrarlo hasta aquí, y aquí lo soltamos y ya se ha agregado. Ya tenemos el script, que por ahora simplemente es un script vacío. Vamos a Visual Studio, hacemos doble clic y aquí tenemos una clase genérica para este tipo de actividades, donde tenemos una clase nueva que se llama Trigger Pared, que hereda de MonoBehavior, y no vamos a necesitar aquí ninguno de sus métodos Start ni Update. ¿Qué necesitamos hacer cuando queremos que algo se dispare en el momento en que el objeto sea tocado por otro objeto? Pues vamos a necesitar un método que se llama onTriggerEnter, y aquí lo tenemos. Una vez que le damos Enter aparece todo completo, un private void onTriggerEnter que tiene un collider de nombre Other ya preparado. Lo que este método hará es cargar código que se ejecutará cuando se active el trigger. Entonces pongamos algo muy simple. Primero hagamos simplemente que se imprima en la consola algo, como por ejemplo, hola. Vamos a grabar para que esto se actualice dentro de Unity. Y ahora lo que vamos a hacer cuando ejecute el juego es prestarle atención a la consola, que por ahora está vacía. Ahora ejecuto el juego y verás que cuando la pelota llegue hasta la pared, bueno, apareció hola en la consola. Y si vuelvo a pasar, dice otra vez hola, 3 veces, 4 veces, es decir, cada vez que alguien impacta con la pared, se activa el trigger y lo que sea que esté escrito adentro del método onTriggerEnter va a suceder. Volvamos aquí, esto lo vamos a eliminar porque no era el evento que queríamos que suceda, y vamos a pensar en otro evento. Podemos hacer que desaparezca la pared, por ejemplo, y esto se hace con destroy, y entre paréntesis vamos a poner allí GameObject. ¿Qué es GameObject? Quiere decir, por supuesto en inglés, objeto de juego, y es nada más y nada menos que el objeto que tenga cargado este trigger pared. Cualquiera sea ese objeto, se va a destruir una vez que se detone el evento. Así que vamos a grabar esto una vez más, volvemos a Unity, se actualiza, volvemos a ejecutar el juego, y lo que va a suceder cuando pasemos por aquí es que simplemente la pared no está más. Bueno, como ves, podemos hacer muchas cosas a partir de esto, podemos ejecutar cualquier tipo de suceso a partir de la idea de que dos objetos entren en contacto. Y vamos a hacer algo interesante. Supongamos que yo multiplique este cubo, recuerda que lo puedo hacer con control D, o puedo simplemente clic derecho, duplicate, y vamos a crear un par más, un montón. Bueno, vamos a ir seleccionándolos y arrastrándolos para que podamos ver varios aquí a la vez. Los vamos a ver en la cámara mejor, en la pantalla de Game. Y todos estos, como son instancias repetidas del cubo original, recuerda, tienen cargado el evento Trigger. Así que lo vamos a poner este ya existía. Bien. Vamos a hacer que nuestra pelota, nuestro jugador, al inicio del juego se ubique un poco más aquí. Y tal vez podemos hacer que la cámara se encuentre, vamos a cerrar esto, un poco más a la derecha. Y ahí vemos perfecto lo que va a suceder. Bueno, pues mira, vamos a activar el juego. Y a medida que nuestra pelota vaya pasando, hará haciendo desaparecer todas las paredes como si fuera un juego de recolección de cosas, y podríamos luego programar que cada pared que toco me active puntos, por ejemplo, y cosas así. Bueno, interesante. Otra cosa que podemos hacer distinta con esto. Supongamos que a esta pared del medio le quito su isTrigger, entonces ahora vuelve a tener todas las propiedades físicas. En realidad no tiene ninguna porque no tiene asignado un Rigid Body. Podemos hacer eso. Add Component, vamos a Physics, vamos a Rigid Body, y vemos qué pasa ahora cuando solamente esa pared es la que tiene la capacidad de verse afectada por el entorno. Vamos a hacer avanzar nuestra pelota, la primera desaparece, la segunda también, y así esa la choca, no con tanta fuerza, vamos a chocar un poco más fuerte, y eso hizo que desaparezca el resto de las paredes una vez que se cayó. Bien, ¿qué te parece si a partir de esto organizamos un juego de dominó? Podemos seleccionar cada uno de nuestros cubos, ir quitándoles el isTrigger, lo hacemos con este, con este, con este, con este y con este, y a todos les vamos a dar también una posibilidad de tener
en Physics Rigid Body. Voy a acelerar el video. Muy bien, ahora todos nuestros objetos ya no tienen el trigger, tienen el Rigid Body puesto. Vamos a prender el juego. Y ahora nuestra pelota, que probablemente le falte un poco de fuerza o de tamaño, va a chocar. Y ahí generó, digamos que fue como un dominó, pero algo desordenado. Tal vez tendría que trabajar un poco con el tamaño de la pelota. Podría ser que tenga, digamos, un tamaño, a ver, del doble o del triple. Vamos a hacer 3, 3 y 3. Y aquí tenemos una pelotota que cuando activamos el juego, la llevamos un poco hacia atrás para que junte un poco de fuerza. La empujamos. Y ahí empezaron a caer nuestros dominó que requieren un poco más de envión. Y ahí tenemos todo logrado. Podemos hacer que nuestra pelota suba arriba de ellos. Alguno de ellos podría haber sido activado con un trigger para que algo suceda. Bueno, la cuestión es que ahora, cuando hoy te pongas a hacer tus prácticas, juegues con esto. Te propongo que organices tu juego de dominó, que lo hagas más interesante que el mío, que tal vez puedas crear un juego de recolectar cosas, ya sabes, hacer pelotitas o diamantes o lo que sea, que cuando pasas cerca de ellos o los tocas, desaparezcan. Y esto lo haces con las estrategias que has aprendido en esta lección. Que te diviertas, yo te veo en la siguiente lección. Pero sería más chido de la otra, o sea, yo lo que haríamos nosotros es ver el otro monitor y Cosas, aquí por ejemplo, unos objetos y aquí en Assets algunos recursos y esto se llamarían Game Objects, lo que tienes aquí en la jerarquía, pero no hemos mantenido nuestros ficheros acomodados y no hemos usado algo muy importante todavía que se llama prefabs y vamos a ver qué es eso. Tenemos que tener carpetas para cada tipo de recursos. Entonces, por ejemplo, aquí en Assets lo vamos a hacer. Tenemos una aquí vacía para scenes, que sería escenas, donde ha quedado automáticamente guardada. Esto lo hace Unity solo. Escena ejemplo. Pero volvamos a la página principal de recursos y podemos crear, por ejemplo, haciendo clic derecho, Create Folder, una para materiales simples, que serían los materiales que hemos usado para crear colores para la esfera, para el piso, y ahora los tenemos aquí. Otro más, Create Folder, esta vez para materiales físicos, y aquí ponemos el piso rebote. También necesitaríamos una carpeta para los scripts, entonces scripts, y de esta manera vas teniendo todo ordenado. Si ponemos los scripts adentro también de esta carpeta, y escena principal lo podemos poner dentro de escenas, que es esta otra carpeta de aquí. Es muy importante también, en orden a la limpieza y el cuidado de tu proyecto, que grabes con mucha frecuencia. El sistema no lo hace automáticamente, así que si creas, por ejemplo, objetos y cierras la escena y no la grabas, pierdes esos objetos para siempre y no es la idea. Luego tenemos, bueno, vimos los objetos, que son estos elementos que están aquí en la jerarquía. Esto incluye el nombre objeto o Game Object a todo lo que hay aquí. No solamente las formas físicas como la pelota, el piso o los cubos, sino también la cámara, la luz. Todos los objetos que hay aquí son Game Objects. Y recuerda que lo único que tienen en común todos los Game Objects, a ver si lo recuerdas, que es exacto, es que todos tienen una propiedad o un component transform, donde tenemos la posición, la rotación y la escala. Esto para la cámara, para lo que sea. Incluso si creas un objeto vacío, create empty, que ya veremos para qué sirve, ves que viene con el nombre Game Object por defecto, también tiene un transform. Lo vamos a eliminar. Todos los objetos que creas de esta forma que te he enseñado, clic derecho, create, tienes 3D, tienes efectos, tienes light, audio, etcétera. Todo lo que creas de esta manera se encuentra dentro de la escena, que en este caso se llama escena principal. Esto quiere decir que si cierras esta escena y te pones a crear otra dentro del proyecto, estos objetos no estarán disponibles, solo están disponibles en esta escena. Pero ¿cómo podemos hacer si queremos que un objeto se repita en otras escenas? Hay que crearlo de vuelta, no es necesario. Para eso creamos lo que se llaman prefabs. ¿Qué es un prefabs? Bueno, simplemente arrastras, por ejemplo, el cubo. Dices, este cubo me gustaría tenerlo en diferentes escenas. Tomamos al cubo, lo arrastramos, lo soltamos en Assets y observa que se ha creado aquí un cubo, lo tienes aquí, ves la forma y todo. Y aquí abajo dice que está en assets barra cube.prefab. Este objeto es diferente a estos porque ahora lo tienes en tus recursos para usarlo en todo tu proyecto. Si de hecho yo eliminase todos los cubos que tengo en esta escena, este cubo sigue existiendo. Aquí ya no los tengo, si los tengo que crear de vuelta tengo que asignarle todas las propiedades, el rigid body, los scripts, etc. Aquí este cubo ya tiene todo lo que esos cubos tenían. Entonces si lo quiero usar, por ejemplo, simplemente lo arrastro a la escena, lo dejo allí y ya lo tengo. Puedo poner otro más. Y aparecen automáticamente ahora sí en los elementos o objetos que hay en nuestra escena principal. Observa que podemos abrir aquí para ver que el cube.prefab tiene un cubo. Volvemos atrás. Y estoy seguro, esto es práctica cotidiana, que el objeto que siempre vas a querer tener como prefab es el jugador principal. Un jugador aparece en diferentes escenas, por lo tanto es un objeto que siempre se va a repetir, así que el jugador también debería tener la precaución de agregarlo a tu lista de prefabs. Y por supuesto, a esto también le vamos a dar una carpeta que se llame prefabs. Y aquí vamos con el cubo y con el jugador. Y como ves, nuestros assets o recursos están súper ordenados, súper acomodados y es mucho más fácil trabajar así. Ser ordenado toma tiempo, pero toma menos tiempo que trabajar en el desorden. Eso no lo pierdas de vista para programar juegos o para todo en la vida. Este es un aspecto muy importante del desarrollo de juegos con Unity que vamos a usar con mucha frecuencia. Ya estamos por este video, has entendido un poco lo que son los prefabs y te espero en el siguiente video donde vamos a ver otro elemento muy importante que son los components. Bienvenido a una nueva lección donde ha llegado el momento de hablar de los components. Los components ya hemos visto que son estos conjuntos de propiedades que tenemos aquí bajo un título que podemos plegar o desplegar y es una funcionalidad muy importante en Unity ya que es la funcionalidad de los objetos. Son herramientas muy poderosas, nos permiten agregar propiedades o aspecto o física a los objetos. Por ejemplo, si selecciono nuestro jugador, ¿qué tiene nuestro jugador? Tiene el transform como todos que establece su posición, rotación y escala. Tenemos un sphere mesh filter, tenemos un mesh render, tenemos un sphere collider o colisionador de esfera, tenemos un rigid body, seguimos bajando, ¿no? Y verás que cada componente tiene un montón de
de información. Lo podemos cerrar para verlo todo más limpio quizás. Tenemos un movimiento que es el script que hemos creado y el material, depende si consideras esto como un componente o no, pero lo tenemos todo aquí en la lista de componentes en el inspector. Y como recordarás, también podemos agregar componentes a través de este botón. Aquí venimos si queremos crear, ya sabes lo que sea, un comportamiento, un aspecto distinto. Mira, tenemos audio, efectos. Si vemos efectos, tenemos para agregarle un halo, un sistema de partículas, un efecto visual, bueno, lo que quieras. Podemos volver a física, por ejemplo, que ya lo hemos visto, y agregarle un collider adicional. Este objeto ya tiene un sphere collider. ¿Qué pasa si le agrego un box collider? Bueno, observa aquí el objeto, lo que ahora tiene es dos colliders, uno con forma de esfera y uno con forma de caja, y podemos configurar cada uno de estos colliders para que funcionen de manera distinta. Si luego queremos eliminar este collider o cualquier otro componente, venimos a los tres puntitos y buscamos aquí Remove Component. Esto aplica para cualquier componente, así es como los eliminas. También tienes la posibilidad de copiar cualquier componente de un objeto y agregarlo a otro objeto. Supongamos que quiero tomar este script de movimiento que tenemos en el jugador. Vamos a los tres puntos, buscamos Copy Component, vamos luego al cubo. Y si queremos que también tenga ese movimiento, simplemente aquí, por ejemplo, vengo a Transform, hago clic aquí y tengo Paste Component as New, o sea, pegar el componente como nuevo. Y aquí tenemos ahora también el movimiento agregado a nuestra caja. Por ahora vamos a eliminarlo para no hacer lío con todas estas cosas. Remove Component. Otra cosa que puedes hacer es cambiar el orden de los componentes de un objeto. Entonces, supongamos que en nuestra pelota yo quiero que el Rigid Body no esté tan abajo. No me gusta que esté ahí, lo quiero más arriba. Venimos aquí a Rigid Body, vamos a Move Up. Y esto nos trae un cartel de advertencia. Yo quería que subiese en el orden de aquí, pero me dice, en vez de hacerlo, que no puede reestructurar una instancia de un prefab. Entonces aquí, esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que estoy cambiando aquí en el jugador es una instancia de un objeto que se encuentra aquí en Assets, en Prefabs, que es el jugador base, sería el jugador prefab. Entonces me dice que el children, o sea, el hijo de un prefab, es una instancia que no puede ser eliminada o modificada o movida. Y los componentes no pueden ser reordenados. Puedes abrir el prefab, en el modo prefab, para reestructurarlo. Ok. Entonces vamos a cerrar por ahora para hacerlo manualmente. Vamos a nuestros prefabs, tenemos aquí el jugador. Y si quiero hacer lo mismo aquí, es la forma correcta de hacerlo. Tomamos el rigid body y move up. Y aquí sí lo puedo subir, ha quedado así arriba del Sphere Collider, lo puedo seguir subiendo para que quede más arriba, y así. Y esto lo hizo en el prefab, y si vamos a ver al jugador de nuestra instancia, tenemos el rigid body que también ha subido de lugar aquí. Entonces, como habrás visto, cuando lo quise hacer en jerarquía, el sistema no estuvo muy contento que digamos, me dijo, no, esta es una instancia, no puedes modificar un hijo sin modificar el padre. Así que vamos al padre, y ahí sí lo pudimos hacer. Podría haberlo hecho sin necesidad del prefab en un objeto como Directional Light, que no tiene prefabs y no es una instancia, es el único objeto Directional Light que existe en toda mi escena. También me gustaría mostrarte algo. Supongamos que yo quiero cambiar la velocidad, por ejemplo, en el prefab. Lo selecciono, vamos a donde tengo el script de movimiento que es aquí, y digo que ahora la velocidad quiero que sea de 20. Bien, lo he cambiado en el prefab, vamos a ver en el jugador, y se ha cambiado a 20. ¿Qué pasaría si yo lo quiero hacer al revés? Quiero cambiar la velocidad de la instancia, quiero que ahora sea 100. Bueno, sí, me dejó cambiarla, perfecto, pero ten en cuenta algo. Si vamos al prefab, el prefab no ha cambiado, está en 20. Es decir, que estas características puedes cambiarla en cada instancia del prefab para que sea distinto a su padre, pero no olvides que si querías que esto cambie para todos, deberías haberlo cambiado en el prefab. Si quieres hacerlo desde aquí, como jugador, que acabamos de poner 100, y quisieras que este cambio suba en jerarquías y llegue a su padre, al prefab, venimos aquí arriba y vemos aquí que tenemos el prefab de este objeto. Estamos en el Game Object, podemos abrirlo, seleccionarlo o sobreescribirlo, overrides. Y aquí vamos a overrides y elegimos Apply All, o sea, aplicar a todos. Observa que ahora si venimos al prefab, ha recibido el cambio que hicimos en la instancia, en el Game Object jugador que tenemos aquí. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Esta ha sido la descripción de la importancia y el uso habitual de los componentes. Por supuesto que siempre hay más detalles que aprenderemos a lo largo del curso y en la aplicación de los juegos concretos, ahí donde vamos viendo los casos reales, pero es lo que necesitas saber para poder comenzar a utilizarlos sin mayores problemas. En la próxima lección vamos a ver un poco sobre cómo mantener la jerarquía ordenada. Nos vemos ahí.